Voy a hacer una breve presentación en inglés para la Sí, gente, digamos, y luego les diré que vas a hablar en español. Entonces, so I will do perfecto. a short description of Margot Glantz in English for you. Her intervention will be in Spanish. There will be notes, every now and then, but in the chat box. But it is really an honor. Es un honor and a pleasure, un placer. It's really an honor and pleasure to have here Margot Glantz. Margot Glantz is one of our main writers in the Spanish language at this point. And there is a very interesting link in the story of her life between the story of many people in this conference coming from Eastern Europe and Latin America. Because in her own story, as she tells in one of her novels, Las Genealogías, the genealogies, I think it has a different title in the English translation, but I will use the genealogies. She just tells how her parents were going, in a boat to the United States in the late 1920s, early 1930s, and they ended up in Mexico instead of the United States. I think something happened. They were not allowed into the US, and I think fortunately for us in Latin American letters, her family established itself in Mexico. So Margot was born in Mexico City shortly after the arrival of her parents there. And she has, she is a professor at UNAM, at the great university in Mexico City. Her novels have, I mentioned Las Genealogías. There is also El Rastro, which is a fantastic novel. Let me just say that her novels explore universes that are in very fragmented states, and somehow superposition of many voices and many different layers is what attracts me extremely strongly to her writing. She's also a scholar. She has done scholarly writing on, for instance, Sor Juana Inés de la Cruz, the woman poet from the colonial time in Mexico. You can check much more details about Margot Glantz on her Wikipedia webpage in English or in Spanish. But it is really an honor to have here somebody who, among other things, has been, an awardee of the Premio Juan Rulfo, the Juan Rulfo Award, one of the most prestigious awards in all of literature in the Spanish language. So without further ado, I will just, let Margot here. Bienvenida, Margot, a esta Solidarity Conference, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, Margot. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. ¿Empezamos? Empezamos, sí. Usted me pregunta algo, ¿verdad? Es como, usted puede ofrecer su visión. Voy a empezar con una pregunta entonces, en este momento. Somos un grupo de matemáticos inicialmente, pero también hay periodistas, también hay artistas, también hay historiadores del arte. Hay un grupo de personas distintas que hemos estado tratando de pensar en qué pasa después de la pandemia y qué pasa después del confinamiento. Se han mencionado muchos temas, algunos muy sombríos y otros muy de esperanza. Y de alguna manera el rol de la solidaridad ha sido el tema que ha tratado de unir, fusionar todas estas intervenciones de gente tan distinta. Parte de la idea también, Margot, no somos aquí los políticos tradicionales, sino es un grupo de gente como nosotros. Bueno, la situación en México es una situación bastante complicada, ¿no? Como en toda América Latina, pero probablemente México tenga el mayor número de contagiados y de enfermos, ¿no? Y es un poco, se suponía que la semana pasada ya estábamos para entrar a una nueva normalidad, aunque alguna gente dice que es una nueva mortalidad, ¿no? Es decir, estamos todos confinados todavía, las cosas no funcionan todavía, cada vez hay más incertidumbre respecto a lo que se va a hacer. Entonces, no sé muy bien qué puede pasar después de que se acabe la pandemia, aunque no sabemos tampoco si la pandemia se acaba.
porque como es tan incierto lo que pasa con el propio virus, cada día aparecen nuevas versiones de cuáles son las consecuencias sobre el cuerpo de los enfermos y también sobre el cuerpo social. Entonces todo eso hace como muy difícil predecir cuál puede ser el futuro. Creo que en algún nivel el futuro es bastante sombrío, porque se pierden empleos, porque las desigualdades sociales crecen, porque no ha sido posible que haya sido, que la gente normalmente se confine, porque más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza que les es imposible dejar de trabajar, entonces siempre están expuestos al contagio. Entonces, no hay, yo no podría decir qué puede pasar después, pero pienso que de alguna forma algo quedará muy poco claro, ¿no? Es decir, además siento que la gente no aprende de las cosas. Si uno se pone a trabajar antiguas eh, epidemias, como por ejemplo en la peste de Camus o en Defoe, ve que después de que termina la pandemia, la gente se comporta de la misma manera que antes de la pandemia. Aparentemente todo se mejora, la ecología empieza a funcionar mejor, etcétera, etcétera, pero la gente se precipita, por ejemplo, a mí me pareció muy impresionante ver que en algunos países, en cuanto permitieron salir a la calle, la gente decidió simplemente comprar ropa en Zara, hacer cola para comprar ropa en Zara, lo cual es verdaderamente, digo, a mí pienso que a la gente le gusta comprar y la forma del consumismo, estamos demasiado acostumbrados al consumismo y es una especie de escape a la realidad. Pero salir de la pandemia para hacer simplemente eso, ir a comprar, o en Estados Unidos hacer cola para ir a McDonald's, me parece verdaderamente aberrante y no me hace esperar demasiado de lo que va a pasar en el futuro. No sé qué piensa usted de esto. Bueno, sí, es una... Yo creo que podemos abrir también el campo a que otras personas hagan preguntas, pero es cierto que es, tenemos una disyuntiva en que algunos queremos que las cosas cambien de alguna manera o quisiéramos. La razón por la que estamos aquí hablando de eso, que no estaríamos en otros momentos, eh, es en parte de nuestro deseo de no regresar a la normalidad antes. Sin embargo, como usted misma lo menciona y lo ilustra, hemos visto en las últimas, sobre todo en las últimas semanas, en muchas partes del mundo, aglomeraciones de gente consumiendo, digamos, comprando en tiendas tipo Zara, cosas de ese estilo, y eso digamos, da una nota un poco negativa, al igual que la lectura de Camus o de Defoe que usted mencionó. Sin embargo, hay cambios que en cierto sentido podrían ser más estructurales, que podrían cambiar las cosas a más largo plazo. Hablemos de las universidades. ¿Cómo ve usted el futuro de las universidades? Usted tiene toda la experiencia en la UNAM, tiene toda su, digamos, su experiencia en muchas universidades en particular. ¿Cómo ve el cambio que está sucediendo en las universidades? Y a futuro, ¿cómo lo ve? ¿Como, como un surgimiento de oportunidades o como algo negativo? Bueno, yo creo que las universidades son una cosa muy importante y la Universidad Nacional de México, la UNAM, donde yo trabajo, ha hecho cosas muy importantes y sigue haciendo cosas muy importantes y es una de las universidades más connotadas de América Latina, ¿no? Pero también hay Claro, un problema bastante serio porque de alguna forma se están cancelando a partir de las nuevas políticas muchísimos canales es decir, se han cancelado becas, se han quitado fondos a instituciones muy importantes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es proverbial en México porque realmente ha creado una estructura fundamental para poder cuidar el patrimonio nacional, tiene una cantidad muy importante de investigadores. Digo, por ejemplo, ayer hubo un temblor
en México bastante fuerte y muchos de los sitios arqueológicos han sufrido por eso, como sufrieron en otros temblores anteriores, por ejemplo el de 2017. Y hay muy poco dinero porque se canceló el 75% de los recursos al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y eso hace casi imposible, apenas alcanza para pagar la cosa burocrática inmediata y no alcanza para ayudar, para sostener ese patrimonio nacional tan importante que le da una estructura muy fundamental al país. Si yo comparo, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de, de comparación negativa, pero simplemente como una cosa, una comparación evidente, es por ejemplo en Perú, que hay una riqueza impresionante prehispánica y también colonial, no hay ningún organismo estatal que cuide el patrimonio nacional. Casi todos los sitios arqueológicos están gobernados, son privados, ¿no? Por ejemplo, el Museo Larco, que es un museo maravilloso de arte Son privados. o de arte prehispánico, es un museo privado. Terrible. El Sí, Museo de Tejidos sí, es un museo privado. En México todo ha sido verdaderamente muy sí. importante. Hubo cosas muy graves durante la época del PRI, No, obviamente. No podemos sentir que sí, era una época. no le estamos viendo, Margot. ¿Cómo no me oye? Yo sí que la oigo y sí que la veo. Estoy hablando muy Mm, rápido, ¿cómo? Yo sí la veo. Sí se ve, se oye. Sí, se oye y se ve. Yeah, I can both see and hear, so Me it too. works I think properly. it's fine for most people. It's not Margot, it's your own internet. It's fine, it's Mhm. fine. Mhm. I'm sorry. No, todo bien, no, todo bien. ¿Sigo adelante? No Yes. sé, ya no sé qué hacer. Ustedes me dicen qué hago. Digo, bueno, no sé. I Yo think creo you Es can no, continue. diga. adelante, profesora. ¿Sigo? Creo que puede seguir Shall I adelante. go on? Y a veces el que se desconectó, pero Sí. usted puede seguir adelante, profesora. Ya puedo seguir. Bueno, estaba yo haciendo una comparación con un sistema estatal muy importante que ha permitido que pues sitios arqueológicos o el patrimonio nacional en general, que es el pasado del país, se conserve. Como han limitado los fondos, quién sabe cuál va a ser el futuro de esa institución. También se están limitando los fondos para becas para estudiantes, etcétera. Digo, la situación en el país es muy grave. La pandemia, como en todos los otros países, produce pues carencias muy importantes y produce también que las estructuras tradicionales se fracturen. Entonces, en ese sentido, entiendo que haya reducciones al presupuesto, pero por otro lado, en ese sentido, es muy grave para el país, muy grave, ¿no? Y eso pasa con las universidades, que grandes instituciones están ahorita al borde de la quiebra. Como en general todo el país está al borde de la quiebra y como en todos otros países de América Latina pasa lo mismo. Creo que en Colombia, bueno, no se diga Brasil, que es verdaderamente catastrófico lo que está pasando. En México, pues hay posibilidades, pero también me asusta mucho cuál es el futuro, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes de esto. Sí, Que no, por otra absolutamente parte, todo lo que... pienso que ha habido cosas muy positivas en el sentido que, por ejemplo, en mi patio aparecen una serie de pajaritos que antes no existían, ¿no? Digo, de repente veo posado en un árbol un canario, un pájaro amarillo que hace muchísimos años no había visto. Hay mucho más mariposas, veo más abejas, etcétera. Como que ese aspecto de la ecología mejora después de la pandemia y es una especie de alivio para la tierra. Pero por otro lado, no sabemos qué va a pasar después de que la pandemia cese y que la gente vuelva a salir a la calle
que haya otra vez esas grandes concentraciones de gente en la calle, el tráfico, etcétera. Y en México, que es una ciudad, por ejemplo, donde yo vivo, que está altamente contaminada, creo que lo que se ha logrado durante estos 3 meses de confinamiento se va a arruinar. Bueno, yo soy demasiado catastrófica y creo que no funciono muy bien en eh, No, este pero, diálogo. no, pero perfecto. Sin embargo, aquí hay una pregunta de Mirna Jamunia y es, ¿qué se siente acerca de tener una inspiración literaria en tiempo de encerramiento? ¿Hay tiempo, o sea, tenemos tiempo para tener inspiración? ¿Tenemos de alguna manera tiempo para digamos, buscar inspiración creativa? Bueno, al principio de la pandemia empecé a escribir un diario de la pandemia, empecé a estar en relación con mucha gente que también escribía diarios de la pandemia, publiqué cosas en revistas, estuve conferencias con varios países del mundo hablando de la pandemia, traté de ponerme al tanto, pero poco a poco me fue ganando de alguna manera el desaliento. Ahora pienso que es muy difícil. Estoy como coleccionando material para poder escribir algo sobre la pandemia, porque siento que no puedo escribir nada que funcione muy bien si no sé si no sé a qué atenerme. Y además, si trabajo ahorita este problema, acabo en la cosa más negativa y catastrofista, lo cual pues no funciona bien. Ahora, en realidad, he tenido periodos de mucho desaliento, porque he estado encerrada más de 3 meses sin salir de mi casa, como la mayor parte de la gente. Y eso produce una serie de estados de ánimo alternados. A veces está uno muy tranquilo, a veces lee uno mucho, yo leo mucho, trabajo mucho, tengo una rutina muy severa para poder tener una estructura mental y una estructura física, porque si no las cosas no funcionan. Pero por otro lado, ha habido momentos en que eso me parece que es absolutamente inútil, porque como que no hay una cosa clara, entonces eso me confunde, me enturbia el futuro. Sin embargo, ahora, recientemente, he decidido participar en una serie de diálogos informales con un amigo mío que es un escritor importante, Mario Velatín, y estamos trabajando sobre ciertos autores que no son mexicanos, excepto Mario Velatín, que trabajan el problema del encierro, el problema del contagio, el problema de la prisión. Y el lunes tuvimos un diálogo muy útil, muy interesante, sobre un personaje muy particular que aparentemente sería poco vigente ahora, sin embargo es profundamente vigente, que es Daniel Defoe con Robinson Crusoe. En el sentido de que Robinson Crusoe plantea una serie de problemas que la humanidad ha vivido y define situaciones que luego serán absolutamente universales, como el individualismo extremo, revolución industrial, la relación con el racismo, todo este tipo de cosas los hemos visto como en una novela del siglo XVIII hay una serie de posibilidades de entender lo que está pasando en el momento actual, lo cual en algún nivel me ha hecho ser más optimista frente a las cosas, porque siento que la literatura es un campo muy importante de exploración. Hoy en la tarde, al ratito, tengo una conferencia, también un diálogo con Mario Velatín respecto a un personaje que es muy interesante también del siglo XVIII, que es Giacomo Casanova, que es conocido fundamentalmente por ser un Don Juan, es decir, ya se dice Casanova como sinónimo de Don Juan, es casi genérico hablar de Casanova. Pero Casanova es otra cosa además. Creo que también en Casanova había que plantearse el problema del delirio, de la prisión, del contagio. Porque Casanova, sí, por ejemplo, ahorita en este momento en que el Me Too y todas las consecuencias que el Me Too y que los movimientos feministas han tenido,
es muy importante reanalizar el problema de un personaje que se vuelve emblemático como Casanova. Digo, la próxima semana vamos a trabajar otra novela muy importante, que es Kawabata, la Casa de las Bellas Durmientes, que inspiró a García Márquez para Las Putas Tristes, que a mí no me interesa demasiado. Me interesa muchísimo el libro de Kawabata, porque también plantea otro tipo de encierro que de alguna manera conecta con lo que estamos trabajando ahora con Casanova. El encierro de la mujer como objeto, la mujer que está en un espacio cerrado, pero no solo está en un espacio cerrado, sino que le quitan absolutamente toda la posibilidad de actividad. Son mujeres que están dormidas, que han sido dormidas específicamente para que puedan tener contacto, pero no sexual, sino solamente táctil, con varones que están a punto de perder su masculinidad porque ya son mayores de edad. Entonces, todo este tipo de cosas plantea situaciones muy particulares que son interesantes de trabajar. Por ejemplo, también estamos pensando en trabajar como el encierro, a partir de lo que usted me decía hace un momento, como el encierro ha sido muy importante para ciertos escritores que se han determinado a escribir y a alejarse de la realidad. Por ejemplo, el caso de Proust, que no solo se encierra para escribir, sino que se fortalece para escribir, se somete a una intimidad totalmente fortalecida por corcho, ¿no? Es decir, que su casa está totalmente impenetrable a los ruidos, a toda la... Entonces es muy interesante eso, y cómo también, por ejemplo, Tolstoy se recluye en la Naya Polina para poder escribir y para hacer su labor social. Todo este tipo de... O Casanova mismo, que cuando ya es viejo, ya no tiene posibilidades de hacer nada, decide, recibe un puesto como bibliotecario en Bohemia, porque un amigo suyo, que es un conde, le da empleo, y entonces lo que hace en ese castillo, 13 años de su vida, es escribir sus memorias y la huida de la prisión de los plomos, que se volvieron emblemáticos, no fundamentales. Es decir, que lo que conocemos de Casanova es fundamentalmente su libro de memorias, y ese libro de memorias lo produce en el encierro. Es decir, que el encierro es muy fructífero. Entonces, de alguna manera le estoy contestando lo que se me dijo. Es decir, el encierro produce cosas muy positivas, pero produce también cosas muy negativas. A mí me está produciendo algunas positivas y otras negativas. ¿Usted qué piensa? Muchas gracias. Sí, impresionante la respuesta que acaba de dar, porque abre, curiosamente, a pesar del encierro, se abren tantas posibilidades solamente con la lista de autores que acaba de mencionar. Pasó por Proust, por Tolstoy, por Casanova, y solamente esta lista de autores ya nos recuerda a quienes estamos aquí que muchos habremos leído parte de algunos de esos autores. Nos recuerda que están todas esas conexiones y que de alguna manera estamos buscando nosotros también a través de nuestras actividades, sea en matemática, o sea en literatura, o sea todas estas salidas. Y creo que es importantísimo ese punto. Quisiera hacerle una pregunta antes de cederle la palabra pronto a algunas otras personas que quieran hacer otras preguntas acerca de su propia experiencia como una persona entre dos culturas. Claramente, bueno, usted es claramente una escritora mexicana, pero sin embargo, como nos cuentan las genealogías, su cultura originalmente, su familia, viene de Europa del Este, de Ucrania. Y de alguna manera, usted lleva, en todo caso, en usted un mundo que está entre esos dos lugares muy fuertes, dos lugares literariamente muy fuertes, tanto en México como en general Europa del Este, han producido de las literaturas más curiosas, más interesantes y más dedicadas a mirar la realidad desde un punto de vista, digamos, a veces distorsionado por razones fuertes.
quisiera hacer una pregunta, si de alguna manera su propia historia personal de su familia y usted misma en México pero proviniendo de Europa del Este, ha marcado de alguna manera si eso ha tenido algo que ver con su propia respuesta a lo que está pasando en este momento, o si eso es algo que no tiene nada que ver. Quisiera Bueno, saber. eh, yo empecé a escribir ficción un poco tarde y las genealogías las publiqué cuando yo tenía ya 50 años. Mis padres llegaron a México en 1925 y yo nací en 1930, lo cual quiere decir que ahora soy una mujer nonagenaria. Es decir, que es una cosa bastante impresionante. Cuando lo digo, me parece que ya estoy a punto de salir de este mundo, pero no importa. Lo que importa es que las genealogías me sirvió para entender qué significaba estar en ese mundo intermedio entre dos culturas. Es decir, yo siempre viví en una vida muy judía en mi casa. Mis padres no eran religiosos, pero sí eran muy tradicionales. Y yo, este, eh, curiosamente, mis padres no me enseñaron ni ruso, no pude leer, porque ellos hablaban ruso, porque en aquella época era la Unión Soviética y ellos nacieron en la Rusia zarista. Entonces, Ucrania pertenecía a Rusia, ¿no? Entonces ellos hablaban ruso. Yo me enteré que mi padre hablaba ucraniano pocos días antes de que él muriera, porque empezó a hablar en ucraniano en ese momento, pero todo lo demás era siempre en ruso, y sin embargo mis padres jamás permitieron que yo aprendiera ruso. Es decir, que yo podía haber leído a Dostoyevsky, que me fascina, en ruso, y tuve que leerlo en francés y en español. Es decir, y también mis padres hablaban en yiddish, era un idioma muy fundamental en la casa, y tampoco me lo enseñaron, ¿no? Entonces yo soy una especie de ágrafa de ignorante en los idiomas maternos, porque los idiomas que deberían, bueno, el español, el ruso y el yiddish hubieran debido ser mis idiomas maternos. Entonces yo estaba totalmente como situada al filo, al filo de la navaja, porque era yo mexicana, me interesaba muchísimo lo mexicano, pero al mismo tiempo estaba yo siempre con la nostalgia de lo judío. Bueno, hago anécdotas un poco ridículas. Cuando yo tenía 6, 7 años, los niños de los vecinos recibían regalos porque era el Día de los Reyes y yo no recibía nada porque era judía. Entonces me sentía yo muy rara. Por otro lado, en la época en que yo era niña, había festividades en la Semana Santa y se quemaban figuras muy interesantes de papel maché enormes que se colgaban en los hilos telegráficos de la ciudad, que se llamaban los Judas, y los sábados de gloria se quemaban los Judas. También parecía que estaban quemando a los judíos. Entonces yo me sentía totalmente perdida porque no sabía yo si era yo judía, si era mexicana, qué pasaba, ¿no? Y eso pues me pasó durante mucho tiempo. Luego a los 20 años me salí del pueblo judío, me casé con un no judío y eso me costó pues una especie de exilio de mi comunidad, ¿no? Porque realmente era yo de las pocas personas en aquella época que se atrevía a salir de la comunidad y a casarse fuera de ella. Ahora es una cosa totalmente normal, todo el mundo lo hace, no hay ningún problema, pero en la época en que yo lo hice fue como demasiado transgresor. Y eso también me produjo muchos problemas. Sí. Ahora, desde que yo era muy joven, decidí que yo tenía que dedicarme a la literatura y estudié literatura en la universidad y luego me fui a Francia y allí estuve 5 años haciendo un doctorado, lo cual me dio una otra dimensión muy importante, aparte de lo judío y lo mexicano, que era la tradición europea y sobre todo la francesa, que ha sido fundamentales en mi historia personal. Yo, desde hace mucho tiempo he sido profesora, llevo más de 65 años enseñando y todo el tiempo quise ser algún día creadora. Digo, sí, escritura de ficción, pero no pude hacerlo sino hasta los 47, lo cual hace que mi historia como escritora sea una historia bastante joven, afortunadamente. Es decir, que cuando mis compañeros de generación
habían ya producido cosas muy importantes a los 20 años, 25, etcétera. Yo estaba apenas en los pininos de la enseñanza, ¿no? Ahora, sí, durante mucho tiempo me costó trabajo de que la gente me considerara escritora. Ahora me consideran primero que nada escritora. Y en un tiempo todo el mundo decía que yo era académica. Ahora, además de escritora, soy tuitera, lo cual cambia un poco mi Tuitera. relación con el mundo. Sí, que he tenido todo ese tipo de transmigraciones en cuanto a la relación con la escritura. Ahora, siempre, 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 la escritura y fundamentalmente la lectura, porque para mí desde muy niña la lectura fue fundamental, significaba algo muy importante que ahora estamos viviendo, que es el encierro. En la lectura uno tiene que encerrarse y en la escritura mucho más. En la escritura uno está en soledad, no puede uno escribir si no produce en soledad. Sin embargo, en ese confinamiento extraño mucho la relación con los estudiantes, la relación con mi familia y esta relación que tenemos ahorita con el Zoom, que me parece en algún nivel importantísimo y en otro nivel me parece totalmente aberrante. Es decir, que no puedo yo Sí. conocerlo a usted, que no le puedo dar la mano, que no puedo saludar a todas las personas que están allí. Me parece terrible. Y digo, no puedo ni siquiera abrazar a mis hijas, ¿no? No puedo besar a mis nietos. Entonces, digamos, lo que puedo hacer es participar en una conferencia en Zoom y ver maravillosas caras de los Balcanes, de España, de Colombia, etcétera, pero no puedo agarrarlos, no puedo tocarlos. Entonces, el aspecto olfativo, táctil, los sentidos se confinan a la vista y a una vista muy, muy elemental, porque nada más vemos el torso de las personas. De repente vemos las manos de las personas, pero no podemos tocarlos. Creo que también es otro de las consecuencias del confinamiento. Creo que el confinamiento del escritor es muy importante porque sin confinarse no puede escribir, está en un encierro. Pero por otro lado, el confinamiento al que nos obliga a la pandemia es un confinamiento anormal, inhumano. Es decir, perdemos la humanidad, perdemos el cuerpo. Eso a mí me parece muy grave, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Oh, no, naturalmente, David. Y fuerte. Y la manera como lo pone en este momento, con las caras de los Balcanes y las caras de toda esta gente de México, bueno, de Colombia, y no poder hablar. Pero hay preguntas de gente del público que las han puesto en el chat. Balsa, do you have questions from people in the chat? Or I'm, kind of... Yeah, There is Maria was- Clara. Yeah, there are some questions. Yeah. María Clara tiene una pregunta. María Clara Cortés. Sí, Margot, muchísimas gracias. Voy a poner la cámara porque, como usted dice, por lo menos el mínimo contacto de la cara, normalmente la tengo apagada por esto de la lentitud de la comunicación. Muchísimas gracias por sus respuestas, son muy inspiradoras. Yo quería preguntarle si nos puede dar un poco de, nos puede contar un poco sobre qué está pensando, cómo piensa usted su escritura, esto que está pensando escribir a partir de este encierro. Usted dice que está pensando en algo, va a ser eso una novela, se imagina ya unos personajes, o sea, ¿cuál es ese primer impulso que tiene usted como escritora? ¿Cómo visualiza esto? ¿Puede ser una historia sobre unos personajes o cómo lo siente como en esta primera instancia? Mire, como decía yo hace un momento, el confinamiento me ha producido una serie de altibajos y también respecto a la escritura. Al principio pensé que podía ser un diario de la pandemia, pero acabó siendo la pandemia de la escritura de la pandemia, ¿no? Todo el mundo escribía diarios sobre la pandemia. Al principio empecé a escribir me pidieron unas entrevistas en El País, escribí para El País, escribí para México, escribí para la revista de la Universidad de México, en un diario que están haciendo de la pandemia en Argentina, participé, etcétera, etcétera. Pero luego me cansé porque pensé que se volvía un lugar común, porque realmente todos caíamos en la misma
en la misma tonalidad, en el mismo planteamiento. Y a medida que ha ido pasado el tiempo he ido cambiando de idea. Lo que he hecho es coleccionar una serie de noticias y también coleccionar mis tweets, porque yo escribo todos los días muchos tweets. Y una de las cosas que se me han ocurrido últimamente, porque he estado trabajando también algunos poemas de Nicanor Parra, que en algún sentido son como tweets también, ¿no? Los poemínimos de Nicanor Parra me parecen muy interesantes y muchas veces yo entiendo, es decir, escribo sobre la situación actual de una manera oblicua, utilizando una serie de referencias que no son muy claras, lo que me permite a mí también demostrar que, como hice en un libro anterior que se llama Y por mirarlo todo nada veía, la gente está perdiendo el sentido del humor, está perdiendo el sentido de la ironía. Y cuando uno dice algo, lo toman de una manera absolutamente literal y yo lo trabajo metafórica y alegóricamente. Entonces decidí a lo mejor, y eso lo dije en una entrevista que me hicieron para el Mercurio de Chile, que lo que voy a hacer ahora, no soy segura porque todo varía según va cambiando el confinamiento, decidí hacer una especie de tweets mínimos, hacer un libro de pequeños textos, porque yo escribo mucho fragmentariamente, tengo pocos personajes, hay personajes en las genealogías y tengo personajes en una novela que se llama El Rastro, que salió finalista en el premio Ralde, en donde hay unos personajes importantes, pero generalmente disuelvo yo las anécdotas, disuelvo a los personajes y trabajo de otra manera. Y últimamente estoy trabajando con muchos fragmentos, en un libro que se llama Yo también me acuerdo, y en este libro que se llama Y por mirarlo todo nada veía. Es decir, que ahora quisiera yo, todos los días tengo muchos tweets que son bastante interesantes a mi modo de ver y que me podrían servir para hacer una especie de confrontación con otro escritor que me interesa mucho, que es, como digo, Nicanor Parra, que revolucionó las letras latinoamericanas creando un nuevo tipo de poesía que creo que ahora con las nuevas redes sociales y con el trabajo que hacemos con ellas, puede revolucionar de alguna manera la forma de escribir. Porque escribimos todavía a la manera decimonónica. Las novelas que circulan y que las editoriales publican y son generalmente novelas como las que se escribían en el siglo XIX o principios del siglo XX. Sí, yo creo que ahora hay que cambiar totalmente la forma de escribir y me parece que las redes sociales son un camino importante para cambiar nuestra forma de escribir, por lo menos lo que a mí respecta. Yo empecé a escribir haciendo aforismos y cuando traté de que se publicaran mis primeras obras, no me las quisieron publicar porque pensaban que no funcionaban para las editoriales. Cuando publiqué las genealogías en inglés, mi editor me dijo, pero ¿en dónde las podemos colocar? ¿Qué etiqueta le podemos poner? Cuando la pongamos a vender en la librería, ¿cómo le podemos poner? ¿En qué librero pueden estar? Literatura latinoamericana, literatura autobiográfica, ¿qué es lo que puede haber? Es decir, que mi literatura no está confinada a un género, rompe los géneros. Trabajo el ensayo, trabajo es decir, dentro de la novela se narrativizan ensayos míos, por ejemplo, en El Rastro, trabajo muchísimas Sor Juana de la Cruz y Inés de la Cruz, que no es una mujer poeta, es una mujer extraordinaria en todas las letras del mundo. Desgraciadamente el español no es un idioma imperial y en la época en que ella escribió sí lo era y trascendió las fronteras de México y fue publicada en portugués, en muchos idiomas. Es una de las grandes escritoras del mundo a la que yo me he dedicado enormemente y la he utilizado tanto en mis ensayos, porque yo siento que la ficción y el ensayo son vasos comunicantes y tan importantes uno como el otro. Entonces, trabajo en mi escritura, disuelvo las estructuras, disuelvo a los personajes y lo que va a seguir ahora, no sé, creo que voy a manejar este sistema que afortunadamente el tweet me ha ofrecido. Impresionante esa Gracias, respuesta. Marco.
hay tiempo para una pregunta que han hecho aquí. Let me just mention in English that Margot's presence on the tweet scene, as she has mentioned, is extremely important, and it is becoming a new literary form. She just said why she's doing that, and if you follow her on Twitter, it's in Spanish, or well, maybe partially in Spanish, partially sometimes in English or whatever. But there is something that you can see going on there. Now, Meenakshi had the following question. Meenakshi tiene esta pregunta. A veces tiene una sensación al leer cuentos o historias escritas antes de la pandemia que de alguna manera perdieron significado dado el cambio de las circunstancias. So, do you have a feeling that stories written before have changed their meaning or maybe become meaningless because of the changed circumstances? No digo que la forma de escritura que yo tengo sea la que debe hacerse. Yo digo que la forma de escritura que yo tengo es la que yo tengo y que es la que puedo producir. Pero además siento que de alguna forma también las estructuras novelísticas se han como anquilosado de alguna forma, ¿no? Y no creo que no haya novelas fundamentales donde haya personajes y anécdotas, obviamente no, pero creo que tiene que haber cambios muy fundamentales, sobre todo también en relación con lo que el mercado nos obliga a hacer. Digo, yo como escritora latinoamericana, por ejemplo, si no escribo como escritora latinoamericana, como se debiera escribir, es que si yo siguiera las normativas, digamos, que en algún momento dado puso García Márquez, y creó, por ejemplo, toda una serie de escritoras latinoamericanas que como una gran crítica colombiana, Elena Araujo, decía que eran las gavitas de la literatura mexicana. Si uno no escribía de esa manera, las editoriales no lo tomaban en cuenta. Ahora, si uno no escribe sobre el narcotráfico, o si no escribe uno sobre lo que está pasando en México, si no escribe uno sobre las cosas circunstanciales que son fundamentales lo que está pasando, pero al mismo tiempo si uno no hace más que reproducirlas, no sirve, yo no creo que no sirve de nada, ¿no? Vuelvo otra vez a estas grandes estructuras del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde para definir lo que es la peste, o definir lo que es la soledad, o definir lo que es la sociedad, se trabaja un Robinson Crusoe o se hace la peste de Camus, digamos. Entonces, siento que es mucho más evidente, mucho más importante tratar de hacer una forma literaria que metaforice la realidad, que una forma literaria que documente la realidad, que para eso tenemos el periodismo y la crónica, que son muy importantes y que no son soslayables, pero que no deberían ser la única forma con la que nos podemos acercar a la literatura. Y lo digo porque yo me doy cuenta que muchas de las cosas que se escriben y que no tienen que ver directamente con las circunstancias actuales, con la coyuntura, yo no creo en la literatura de coyuntura. Me parece muy importante tomarla en cuenta, es cierto, porque es fundamental, la estamos viviendo, pero tomarla al pie de la letra me parece que es simplemente calcarla. Y creo que hay muchísimos libros que tienen mucho éxito y que se venden muchísimo, que van a pasar totalmente inadvertidos pronto, porque acaban siendo como basura. Pero creo que estoy un poco exagerada. Me gustaría hacerle un comentario. Esma, adelante. Sí. Es un placer escucharla. Lo primero, un abrazo a México por ese extremo que habéis vivido. Y estoy apuntando constantemente lo que está haciendo, que me interesa muchísimo, especial este planteamiento que está haciendo sobre esa nueva forma de escribir fragmentada, basada en pensamientos, en la sintetización del pensamiento, que es muy difícil y que los periodistas trabajamos tanto, y que quepa en 140 caracteres de un tuit. Me parece una tendencia clarísima y un acierto tremendo en su forma de apostar por ello, que sigue siendo muy complejo,
porque todavía no acaba de vislumbrarse y sin embargo lo estamos viendo en casi toda la estética y en toda la estilística de otras formas expresivas. Yo pues siempre estoy intentando seguir un poco lo que hacen las generaciones que vienen detrás de nosotros y cuando veo cómo trabajan completamente fragmentando y lo difícil que es ya mantener la concentración leyendo un libro con personajes de peso o una película que explique ese tipo de historias, sino que es mucho más fácil irte a lo fragmental, lo veo acertadísimo. Pero a ese respecto le quiero preguntar si desde este confinamiento en el que usted está trabajando, cuando se plantea esa falta de tocarse, esa falta de ese confinamiento de la humanidad, se plantea también el futuro de la solidaridad. ¿Qué me preguntas exactamente? ¿Qué es lo que va a pasar? Digo, plantea a través me cuesta trabajo profetizar. Estoy tratando de entender lo que está pasando y estoy todavía muy confusa respecto a la realidad. Me doy cuenta de ciertas cosas, pues el aislamiento, la falta de corporeidad a la que estamos sometidos, ¿no? Esta cosa de estar parados unos de otros para evitar el contagio y cómo, bueno, por ejemplo, en México ha habido 23,000 muertos por el coronavirus, pero al mismo tiempo, por ejemplo, acabo de leer noticias en que los narcos han quemado vivos a 16 personas, incluyendo mujeres y niños, o que ha habido balaceras terribles porque han capturado a un narco, y que en México al año han muerto 200,000 personas por la violencia, porque vivimos una violencia terrible. Y entonces me pongo a hacer una comparación muy absurda, porque es completamente derisoria y absolutamente poco ética, pero digo, 23,000 muertos frente a 200,000, no es que minimice el impacto del coronavirus, creo que es fundamental entenderlo, pero al mismo tiempo como que relativizo, ¿no? Y se vuelve algo que no entiendo bien, que es muy confuso para mí, entender por qué hemos cesado. Si necesito estar aquí en la casa, no me quiero contaminar, tengo 90 años, estoy absolutamente en riesgo, eso lo sé perfectamente, pero sé también que la sociedad mexicana está sufriendo cosas muchísimo muy graves, que cómo las enfrentamos a lo que está sucediendo con el coronavirus, que está produciendo también un problema gravísimo económico, ¿no? Es decir, acabo de leer, lo cual me parece verdaderamente aberrante, que muchísima gente está siendo despedida de sus empleos por Zoom. Así como estamos trabajando ustedes y yo en esta conversación, este diálogo con todos ustedes, que es una maravilla porque hay eslavos, hay Balcanes, hay Europa, hay México, etcétera, Colombia, etcétera. Al mismo tiempo, la puedo despedir a usted por Zoom, puedo mandar a una persona a la calle por el Zoom, ¿no? Entonces se vuelve como casi incongruente, infernal, inhumano, ininteligible, ¿no? Y ahí estamos. Ahora, desgraciadamente, yo voy a tener que irme porque dentro de media hora tengo otro Zoom y estoy verdaderamente agotada. Les agradezco mucho, me dio muchísimo gusto conversar con ustedes en esa conversación medio caótica y convulsiva que tengo yo, epiléptica diría yo, fragmentaria, pero mucho gusto, muchas gracias y hasta muy pronto, esperemos que nos podamos contar, ver, ¿no? Tocar el piano con usted, ¿no? En fin. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Una cosa, Chao. realmente, aplausos, muchísimas gracias por su increíble juventud, porque nos da realmente lecciones de una frescura. So I'm just saying that she's bringing so much youth into this with her view of literature and Twitter and everything. And yes, it is fragmented, it's fragmentario, and that's how things are. Muchísimas gracias de nuevo. Pasamos al siguiente. Mucho gusto. Hasta luego entonces. Chao. Thank you very much, Professor Glantz.
Gracias. Gracias.